proteínas que finalmente fueron el factor activo de los beneficios de aplicar elementos biológicos extraños al cuerpo humano con beneficios, cosa que la inmunología decía que eso era imposible. Sin embargo, los primeros años de los 80 se utilizaron para la investigación de estos grupos de proteínas. Eran proteínas únicas, eran diferentes tipos de proteínas. En la membrana celular tenían receptor universal, receptor único, con efectos universales o efectos únicos. Bueno, se fue investigando y se llegó al conocimiento que son proteínas únicas con receptor específico y con efecto específico. Es así que en 1983 aparece esta maravillosa publicación de la Universidad del Sur de California, del doctor Jean de Beliz y la doctora mexicana Espinosa de los Monteros, echando abajo el concepto que teníamos siglos en medicina, que sabíamos que neurona lastimada, neurona que ya no tenía remedio. Bueno, pues este grupo de investigaciones y estos conceptos finales nos llevaron al conocimiento que las neuronas del sistema nervioso central ya se conocía el mecanismo de cómo restablecer el tejido para mejorar la función. Esto generó muchísima convulsión, positivas y negativas, pero bueno, dentro del mundo de los positivos vamos a ver cómo empiezan a aparecer muchas publicaciones, y es así que en 1986 esta maravillosa mujer, Rita Levi Montalcini, ella interesada específicamente en el sistema nervioso periférico, también nos informa los mecanismos de cómo restablecer estructura para mejorar función, y le otorgan Premio Nobel de Medicina en 1986. Primer Premio Nobel de Medicina en esta línea terapéutica, cosa que le dio mucho respaldo. Sin embargo, seguían los grupos negativos en el mundo diciendo que todo esto era una fantasía y que todo esto era creado. Sin embargo, siguen apareciendo, y había otros grupos en el mundo que no les interesaba para nada la neurología, como es la Universidad de Osaka, que en 1988, ellos interesados exclusivamente en el tejido hepático, o sea en el hígado, nos comparten que otro grupo de estas proteínas también restablecían la estructura para mejorar la función del hígado, y con esto tener otra perspectiva, otro pronóstico en todas las patologías hepáticas. Es así que también en la Facultad de Medicina en Buenos Aires, también en el mismo año 1988, ellos interesados exclusivamente en grupos, en tejidos de sostén, nos comparten que otro grupo de estas proteínas también nos restablecen la estructura para mejorar la función de los tejidos de sostén. Para nosotros en biotecnología es lo mismo si hablamos de hueso, músculo, tendón, ligamento, cartílago, disco intervertebral, menisco, cápsula sinovial. Todos ellos conforman lo que llamamos tejidos de sostén. Bueno, pues 1988 la Facultad de Medicina en Buenos Aires nos comparte. Al año siguiente, 1989, la Universidad Putra en Kuala Lumpur, en Malasia, nos comparte que otro grupo de estas proteínas también tienen la capacidad de restablecer estructura y mejorar la función de los riñones, o sea, la función renal. Siguen apareciendo las publicaciones y nuevamente aparece en el escenario la Universidad del Sur de California. Les platicaba en la Universidad del Sur de California con nuestra querida mexicana Espinosa de los Monteros, y esta publicación para mí se me hace mucho y muy importante. Nos comparten que el 100% de los seres humanos disponemos con un banco de reserva en estadio embrionario, pero contamos con un banco de reserva de neuronas que lo único que están esperando es que las empecemos a estimular para que inicien su proceso de maduración, y en esta misma publicación nos comparten que tiene la capacidad migratoria, de manera que se pueden trasladar hasta donde están siendo necesarias. Siguen apareciendo y de pronto llega un océano de información de la genética con el genoma humano 2003, y en esta ocasión nos trae muchísima información, agradable, desagradable. Desagradable, por ejemplo, nosotros sabíamos que había alrededor de 4.000 enfermedades genéticas y resulta que supera las 10.000. Bueno, pues eso no nos agradó mucho, más bien nada. Sin embargo, nos trajo información maravillosa, como decirnos: señores, no nos sigamos equivocando, el sistema inmunológico no es solamente el que nos defiende de las agresiones de bacterias, hongos, virus, prions. No, el sistema inmunológico es el responsable de la armonía de todas y cada una de las funciones del cuerpo humano, o sea, es el director de la orquesta.
nos sigue diciendo el genoma humano, nos dice, todos los cánceres son genéticos, heredados la gran mayoría, adquiridos la minoría. Y bajo el concepto de que muchos seres humanos mueren con enfermedades genéticas que nunca le expresaron, o sea, a pesar de traer el gen enfermo, nunca desarrollaron la enfermedad. Y esto gracias a que su sistema inmunológico nunca lo permitió. Bajo esa premisa, esa condición, ese conocimiento, es que nos propone a los que nos dedicamos a la investigación en inmunociencias que busquemos tener dentro de las herramientas un regulador del sistema inmunológico, o sea, un inmunomodulador, porque si nosotros pudiéramos tener esa herramienta, le daríamos facultad al cuerpo humano para que todas las enfermedades, y seguía hablando mucho de oncología, pues por la relevancia y la importancia que tiene tanto las vidas que cobra cada año, que son cientos de miles de pacientes que mueren de cáncer, como también el costo económico, que es verdaderamente salvaje, ¿no? Y entonces decía, si nosotros le regulamos el sistema inmunológico, le ayudamos a la inmunomodulación, va a tener el cuerpo la capacidad de volver a dormir al oncogen, o sea, el gen del cáncer, para que deje de estarse expresando. Número 2, eficientar la capacidad del sistema inmunológico, mejorando las condiciones del linfocito T. El linfocito T es el vigilante de nuestro cuerpo día y noche, que está buscando zonas de riesgo, como en este caso sería la presencia de una célula tumoral cancerosa. Una vez que identifica dónde se encuentran todas y cada una de ellas, les toma su código de identificación celular, va al linfocito T con el linfocito B, le entrega la información que tiene, y el linfocito B empieza a fabricar anticuerpos específicos a la información que le han llevado. Si le llevaron la información de un tipo de sarcoma, pues fabrica anticuerpos contra esas células específicamente. Si le llevaron la información del virus, de la influenza H1N1, pues fabrica anticuerpos específicos contra la información que le hubiesen llevado. Y es así que nos empieza a inquietar el irnos en la búsqueda de este famoso inmunomodulador. Finalmente le dice la OMS, bueno, muy bien, ya gastaron 8 años de su vida profesional, 100 genetistas, entre ellos el único mexicano, nuestro estimado José María Cantú, Chema Cantú, el único mexicano que formó parte de los 100. Les dice, también ya utilizaron $3,000 millones en el proyecto, ¿qué beneficios va a tener la comunidad? Y bueno, se comprometen que necesitan 15 años para el desarrollo tecnológico, para que por medio de ingeniería genética con terapia génica ya pudiéramos en 15 años tener la posibilidad de desarrollar terapia génica, o sea, quitar los genes enfermos, cambiarlos por sanos, y entonces sí ya podemos hablar de la solución a todas las enfermedades genéticas. Si ustedes ven en qué año estamos, bueno, pues ya son los 15 años y sigue sin escucharse nada. Todo el mundo nos podemos imaginar. Ese mismo año y esa misma información del genoma humano nos dice, señores, tranquilos, no discutan a la inmunología con la biotecnología. Entonces, lo que ustedes hacen es, aplican unas proteínas que finalmente lo que logran es controlar la función de los genes. Es así que nosotros administramos vía sublingual la proteína, o sea, la depositamos debajo de la lengua, para que pase inmediatamente por esa maravillosa capacidad que tiene la mucosa oral de absorber lo que le ponemos, lo pasa inmediatamente al torrente sanguíneo. En la membrana celular busca su propio receptor específico, y con esto nos contesta 4 de las principales preguntas de la investigación. Si tiene su propio receptor, significa que no lo comparte con nadie ni compite por llegar primero, o sea que no se contrapone con medicamentos, ni con alimentos, ni con bebidas, ni con actividades físicas. Una vez que lo encuentra, penetra la célula, penetra el núcleo, y en ese maravilloso espiral genético busca solo y únicamente al gen con el que tiene afinidad. Puede pasar enfrente de los otros 30,000 genes y no pasa nada, pero encuentra con el que tiene afinidad, lo enchufa, lo engancha, lo conecta y le ordena que empiece a producir sus propias proteínas para restablecer su propio tejido o modular su propia función.
Y es así que finalmente los inmunólogos dicen, ya ven que no era como ustedes decían, y nosotros decíamos, pero los resultados se daban. No teníamos ese conocimiento tan fino que tenemos hoy de la genética. Nos dice, y no solamente hacen eso, también activan al gen anterior, que es el inmediato inferior, para que vigile que se produzca solo lo que se ocupa. Y con eso nos responde la quinta pregunta, no tiene efectos secundarios. Y todo eso gracias al cuerpo humano, no a los médicos. Finalmente, el portavoz del genoma humano concluye diciendo, y señores, que les quede muy claro que quien es una maravilla es el cuerpo humano, no ustedes los médicos. Bueno, conflictos de egos profesionales. Al año siguiente, 2004, nosotros quisimos compartirle al mundo, en este trabajo que hicimos aquí en Guadalajara, donde quisimos compartirle que si nosotros modificamos, ya con el conocimiento tan importante y tan contundente del sistema inmunológico, que si nosotros modificamos el sistema inmunológico del cuerpo humano, podemos ayudar a frenar todas las enfermedades neurológico-crónico-degenerativas genéticas desmielinizantes, como nosotros lo hicimos con pacientes de Alzheimer, pero lo pudimos haber hecho con pacientes de Parkinson, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis tuberosa, miastenia gravis, Prader-Willis, mielitis transversa. O sea, todas ellas tienen el mismo mecanismo de cómo lastiman los tejidos del cuerpo. La diferencia es qué grupo de neuronas lastima, y por eso tienen sintomatología diferente todas y cada una de ellas. 4 años más tarde quisimos compartir al mundo también la importancia del receptor tipo TOL, que abre la vía al gen TOL para llegar al gen TOL, que el gen TOL es el responsable del sistema inmunológico del cuerpo humano. 3 años después, este enorme equipo de Estados Unidos publica exactamente lo mismo, la importancia del gen TOL en el sistema inmunológico, para que nos quedara claro que ya teníamos esa herramienta que nos había solicitado el genoma humano 8 años atrás. Y les otorgan Premio Nobel de Medicina 2011. Qué importante que ya pudiéramos tener otro Premio Nobel de Medicina en esta línea terapéutica. Ese mismo año 2011, nuevamente aparece México al escenario. Nuestro estimado mexicano Álvarez Bullar, él interesado exclusivamente en la neurona espejo. Hay que recordar que la neurona espejo es la que está involucrada en el autismo, y él nos comparte el mecanismo del conocimiento del restablecimiento de la estructura para mejorar la función, de manera que le otorgan Premio Príncipe de Asturias 2011, que no es tampoco cualquier cosa. Siguen apareciendo las publicaciones, y hay que recordar que la revista Science es la número 1 de credibilidad científica en el mundo, y nos comparte 20 de diciembre de 2013 que lo más importante que ha sucedido en la investigación en el mundo, no solo en oncología, sino en toda la medicina, es la incursión de la inmunoterapia en el tratamiento del cáncer. Bueno, todo esto sigue cobrando mucho conocimiento y mucho respaldo. Siguen apareciendo las publicaciones. Al año siguiente, nuevamente la revista Science nos comparte el mecanismo de translocación del ADN de los genes cuando el sistema inmunológico está regulado, y bueno, pues para la solución del cáncer. Ese mismo año nuevamente aparece en el escenario la neurología. Este grupo de investigadores nos comparten cómo restablecer la armonía del centro neurológico de las emociones del cuerpo humano sin drogarlos, pero también nos comparten cómo recuperar la memoria reciente, o sea, el famoso GPS natural, y les otorgan Premio Nobel de Medicina 2014. Había generado tanto entusiasmo el tema de la oncología, que Extra Medicina, los químicos, nos comparten el mecanismo de restauración del ADN cuando el sistema inmunológico está regulado, para resolver nuevamente el tema del cáncer, y es Premio Nobel de Química 2015. Hace poquito más de una semana acaban de entregar el Premio Nobel de Medicina 2018, y vean nada más de qué se trata. Lo que nosotros hemos venido proponiendo desde hace más de 25 años, que fuimos ampliamente criticados por muchos oncólogos de muchas regiones del país, viene a ser Premio Nobel de Medicina. Cómo el sistema inmunológico finalmente resuelve o tiene la mayor posibilidad de resolver el tema del cáncer. Premio Nobel de Medicina 2018, nada más. Vamos a hablar rápidamente de cómo se nos puede lastimar el tejido neuronal. Bueno, pues una disminución de oxígeno, de irrigación o de aporte de azúcar o glucosa
Un neurona es muy sensible y se lastima muy fácil. Esta palabrita de glutamato, que cierto es que el cuerpo lo necesita las 24 horas, sí, pero en cantidades normales. Cuando estas son en cantidades exageradas, se convierte en neurotóxico y viene a generar muchos problemas. Si ustedes echan un clavado a la alacena de su casa y voltean y leen el cuadro nutrimental, triste y muy lamentablemente, van a ver que esa palabrita aparece prácticamente en todo lo que consumimos todos los días. Los famosos radicales libres por los que todo el mundo andan tomando antioxidantes, y omega 3, y omega 6, y omega 9, y al rato sacan el 12, el 18, el 21, bueno, pues así es el comercio. Sin embargo, no estamos en contra de los omegas ni de los antioxidantes de los vecinos del norte, de los peces de aguas frías, pero estamos siempre a favor de lo mexicano. Y si una taza de café mexicano nos ofrece 18 antioxidantes, no uno como el omega 3, hombre, ¿por qué no compartimos el conocimiento con el pueblo de México para que consuman una o máximo 2 tazas de café al día? Porque si toman más de 2 tazas, o sea, más de 500 mililitros, van a perder el beneficio del antioxidante y solamente se quedan con el ridículo efecto neuroestimulante. Bueno, pues hay que compartirle al mundo de las maravillas que tenemos en México. Y finalmente la palabrita con la que comemos, desayunamos, cenamos, nos peleamos, nos reconciliamos, desarrollamos proyectos, estrés. Hoy la palabrita estrés, lamentablemente todo el mundo la menciona sin ni siquiera saber los destrozos que hace dentro de nuestro cuerpo. Capacidades de nuestro cuerpo, bueno, pues tiene capacidades positivas, maravillosas de restablecerse, como también lamentablemente capacidades negativas de autodestrucción, como son todas las enfermedades de autoinmunidad. Nosotros periódicamente mandamos al Centro de Ciencias Exactas de una universidad de reconocimiento mundial, como es la Universidad de Guadalajara, a que nos analicen lo que nosotros compartimos con los pacientes. Y nos dicen que lo que les hemos enviado son un líquido que contiene proteínas y que esas proteínas están compuestas de estos aminoácidos. Si ustedes ven los más relevantes, triptofano, fenilalanina, leucina, tirosina y ácido glutámico, bueno, son sustancias fundamentales para el funcionamiento y restablecimiento del sistema nervioso central y periférico, y por eso su importancia. Esto lo hacemos periódicamente, no muy seguido porque son muy caros, pero bueno, sí nos inquieta que periódicamente estar ciertos que lo que estamos administrando guarda unos niveles muy estables. Vamos a platicar muy rápidamente de lo que sucede en nuestro hermoso país, México. ¿Quién se gana el primer lugar? Bueno, pues si ustedes ven, el primer lugar se lo ganan problemas neurológicos. Y dentro de los problemas neurológicos pues, tenemos problemas de aprendizaje. Si ustedes ven esta cifra, 18%, sí, pero recuerden que la población de México sigue todavía recargándose en los jóvenes, o sea, la pirámide poblacional sigue siendo abrumadoramente mayoría en los jóvenes, aunque cada día la tercera edad está tomando más número, pero sigue siendo. Y si este número, 18%, lo multiplicamos por la cantidad de estudiantes en México, que están sufriendo inútilmente, cuando hoy en neurociencias ya se tiene la solución para mejorar el aprovechamiento del aprendizaje y salgan del estatus de reprobado los 32 estados. Lamentablemente no hemos tenido la oportunidad de sensibilizar para que se tenga una voluntad política de que esto sea aplicado para mejorar esta condición. Razones, pues son muchas. Aquí vamos a ver como ejemplo este caso de José Miguel, donde por su prematurez, nace a las 32 semanas, le utilizan toda la aparatología de los mejores hospitales, del mejor hospital, si no el mejor, el más caro de Guadalajara, 3 semanas de incubadora, 3 semanas más en pediatría. Bueno, se los entregan diciendo que no tiene ningún problema. Entra al kinder y resulta que tiene problemas de psicomotricidad fina y problemas de aprendizaje. Si ustedes ven, le poníamos una muestra, una guía para que la siguiera, totalmente imposible. Sin embargo, iniciamos el tratamiento y ustedes ven cómo empieza a mejorar, de manera que a los 6 meses y medio ya podía hacer estos dibujos José Miguel. O sea, resolvió verdaderamente su problema
para el resto de su vida, no nada más mientras toman las proteínas. Esto es bien importante, que cuando nosotros tenemos la facultad, la posibilidad de que el cuerpo responda al estímulo biológico, esto es para siempre. O sea, para enfrentarse a un proceso normal de deterioro de la vida bien vivida. Sin embargo, bueno, pues tenemos otros casos de pacientes muy lesionados neurológicamente, y aún ellos, vean nada más en 8 días cómo mejora el trazo de su psicomotricidad. Muchos otros casos como este, muy interesante, que quisimos ir a Guatemala a compartirle también al gobierno de Guatemala. Nos apoyamos en este grupo CEDUCA, extraordinarios profesionales y especialistas en educación, en aprendizaje. Nos apoyamos en ellos, pues si de por sí es muy cara la investigación, todavía llevar todo un equipo de nosotros para allá. Ellos escogieron la comunidad, escogieron la escuela, de la escuela el salón, y del salón los que tenían problema en el aprovechamiento en el aprendizaje. Les pedimos que nos los evaluaran y vean la calificación promedio de todos los integrantes, 31.10. Reprobadísimos, como reprobadísimos estamos los 32 estados de la República Mexicana. Bueno, empezamos el tratamiento y a los 3 meses les pedimos que nos los volvieran a evaluar. Vean nada más la calificación promedio, 70.75. O sea, en solo 3 meses, cuando nuestra propuesta era 1 año. Con solo 3 meses llegamos y les dijimos a las autoridades: aquí está el proyecto realizado por ustedes con pacientes y estudiantes guatemaltecos, y estos son los resultados en solo 3 meses. Este problema también lo tenemos en México, venimos solamente a compartirlo, a ver si se les antoja. Si ustedes ven la fecha, 2012, seguimos esperando que se comuniquen con nosotros, ¿no? Dentro de los problemas neurológicos, bueno, pues tenemos problemas de lenguaje también, 12%, pues se nos van a más de 15 millones, y mezclado entre los dos anteriores, bueno, pues el síndrome de déficit de atención con o sin hiperactividad, 6%, más de 7 millones de familias mexicanas que batallan porque son niños rechazados, son niños que nadie los quiere invitar a una fiesta porque acaban con ella, nadie les quiere prestar sus juguetes porque los destrozan todos, ninguna maestra quiere que sean sus alumnos porque enloquecen el salón. Bueno, y lo que no saben es que son pacientes que en el promedio del IQ están por encima de la media nacional. O sea que lo único que necesitan es neuromodulación para que puedan desarrollar sus grandes capacidades que tienen. ¿Quién nos ocupa el segundo lugar? Bueno, pues diabetes mellitus. En el caso de la diabetes, es un problema síndrome metabólico sistémico, o sea, por eso se llama síndrome metabólico sistémico, porque involucra muchos órganos y tejidos. Lo peor de todo es que lo hace de forma silenciosa, y esto nos lleva a que el paciente crea que no pasa nada. No, sí pasa, lo que pasa es que no lo siente. Y es así como nosotros, desde cuando eran 10 millones de mexicanos diabéticos, diseñamos este grupo de proteínas exclusivamente para ellos, para que dentro de ese diseño no quedara fuera nada, sino absolutamente todo, pudiendo ayudarles a que no lleguen a la ceguera por la retinopatía diabética, a que no les ampute nada por la arteriosclerosis, gangrena y posterior amputación o infarto, a que no los conecten a la manguera de diálisis o hemodiálisis, y si ya entraron en un proceso de insuficiencia renal, intentar, como nos lo había enseñado la Universidad Putre, intentar recuperar la función de esos riñones, y finalmente que no se instale la polineuropatía diabética, que son dolores que les quita su calidad de vida. Y si ya se instaló, hombre, pues hay que recordar el Premio Nobel de Medicina 1986, cómo restablecer todo el sistema nervioso periférico. También ayudarles a que se regule la hipertensión arterial. Hay que recordar que en el diabético se la pasan lamentablemente propio de la enfermedad. Esto es bien importante que lo conozcan los familiares, porque el diabético o está corajudo o está deprimido, o está corajudo o está deprimido. Y si ya el Premio Nobel de Medicina 2014 nos enseñó cómo regular las emociones de un ser humano, bueno, pues hay que ayudarles para que no estén en ese bimbalete. También hay que ayudarles porque su problema no solamente es glucosa, sino también colesterol, triglicéridos y todas las enzimas digestivas. Bueno, pues hay que ayudarles mejorando la función del hígado, del páncreas y de todas las enzimas digestivas. Hay que ayudarles a regular las enzimas de la piel, porque la piel se les empieza a acartonar y luego vienen las lesiones de difícil cicatrización. Hay que ayudarles a que se resuelva el agotamiento
punto severo porque no les alcanza la energía para resolver y terminar la labor del día. Y solamente los hombres hay que ayudarles a enderezar el eje hormonal porque a muy temprana edad ya no funcionan sexualmente. Es así como hemos tenido muchos pacientes, por ejemplo, esta paciente Verónica, que llegó con estas cifras muy altas de glucosa, muy altas de colesterol, de triglicéridos, tomando metformina, glibenclamida y atorvastatina. Bueno, le sugerimos que iniciáramos un proceso para ver cómo respondía su cuerpo y poco a poco le íbamos reduciendo todo lo que estaba consumiendo químico, de manera que 5 meses después, ya sin glibenclamida, metformina ni atorvastatina, sus niveles de glucosa, colesterol y triglicéridos ya son perfectamente normales. Esto no significa que están curados. Todos los que tenemos enfermedades genéticas como la diabetes, como los que tenemos cáncer, son enfermedades genéticas que no podemos hablar de curación, podemos hablar de regulación. Seguimos teniendo pacientes y estos pacientes, por ejemplo, este paciente de Ciudad Victoria, todos ellos llegaron con ceguera incapacitante. Y bueno, don José, jubilado, no podía disfrutar su jubilación porque para todo llévenme, tráiganme y chocando con todo. Bueno, pues hoy en día ya anda de jacalero, no hemos podido ayudarle mucho en el mal humor porque sí tiene un genio medio difícil, pero bueno, ya puede ser autosuficiente. Todos estos pacientes que ya tenían indicación de sus médicos en diferentes ciudades de amputación, afortunadamente logramos ayudarles para que no amputaran a ninguno de ellos. Estos pacientes que llegaron con su diabetes y con su insuficiencia renal, vean esta paciente, 79 años, para todos aquellos que creen que por la edad ya no hay mucho que hacer o en otros casos nada que hacer, están totalmente equivocados. 79 años con un 30% de función renal, o sea, insuficiencia renal crónica. Iniciamos su tratamiento con doña Mari. Después de los 5 meses, ya habíamos logrado 78% de función renal. Es la última que hemos dado de alta hace unas 3-4 semanas. Bueno, pero si vemos los demás, de Delicias, Chihuahua, si vemos este paciente de Estados Unidos, el 40% se nos fue al 100%. Todos tenemos capacidades diferentes, pero tenemos la posibilidad de ayudar. En el tema de insuficiencia renal, lamentablemente nosotros tenemos más de 15,000 nuevos insuficientes renales cada año, o sea, es un mundo. Hoy en día un paciente con insuficiencia renal cuesta alrededor de 100-110,000 pesos mensuales. Imposible de que esto lo pueda solventar la inmensa mayoría de las familias mexicanas. Y entonces son enfermedades que se tienen que apoyar o bien en una institución de gobierno o bien en algún seguro médico. Pero bueno, lo pueden vivir niños, adolescentes, adultos por hipertensión arterial, pero también nos lo pueden generar en puros jóvenes la glomerulonefritis, que es una enfermedad de autoinmunidad, o sea, de autoagresión, llevándonos a la glomerulosclerosis. Y veamos las grandes diferencias. Por ejemplo, Roberto, que ha sido un verdadero desorden en su enfermedad y lamentablemente por eso está sube y baja, como veamos a Tania de Monterrey, que de un 22% subió al 98% y desde entonces sigue, pues sí, pero ella sí asumió su responsabilidad de paciente. Tenemos más como el famoso riñón infantil o la disgenesia renal o enfermedades de autoinmunidad como el lupus eritematoso, como este caso del 15% al 48%, cuando su nefrólogo en el Hospital Ángeles del Carmen, aquí en Guadalajara, ya la había desahuciado. Esta paciente precisamente se llama Carmen, hoy en día lleva su vida completamente normal. Dentro de los mismos problemas, donde el problema hepático lo lleva a un problema renal, como es el problema de ácido úrico, gota, de pronto el hígado no tiene la capacidad de metabolizar las purinas, las transforma en cristales de ácido úrico y le dice a los riñones, ahí te va un paquetito, y los riñones dicen, no inventes, un paquete de esa dimensión con cristales de ese tamaño de ácido úrico, no los puedo filtrar. Los regresa a la sangre y viene toda la sintomatología de los dolores tremendos que generan esos cristales de ácido úrico depositados en muchas regiones del cuerpo. Como es este caso de este paciente de Uganda, que ya no podía comer nada de todo lo que contiene purinas,
que son pues, carnes rojas, vísceras, caldos, leche, o sea, hoy en día, después de 2 meses de tratamiento, lo intentó y hasta el día de hoy nos informa, él es el doctor Roy, el que nos hace favor de atender Kenia, Uganda y Tanzania en África Oriental, que desde que estuvimos allá en el 2015, pues él nos ha hecho favor de hacerse cargo de esos 3 países. Tercer lugar, sistema inmunológico. Y dentro del sistema inmunológico, el que se lleva la delantera pues es cáncer. Para nosotros en biotecnología y con el conocimiento del genoma humano, para nosotros cáncer es cáncer. Cualquiera de todos, como en este caso, por ejemplo, Beto, él llegó con nosotros con un melanoma. Hay que recordar que el melanoma es el más agresivo que puede experimentar el cuerpo humano. Él llegó siendo atendido por el oncólogo aquí en Guadalajara, Alexander, con un melanoma ya con metástasis hepáticas y en epiplón, dándole 3 meses de vida. Le dijo, Beto, pues si tienes algún pendiente, arréglalo porque máximo en 3 meses te vas. Si ustedes ven la fecha, 2009, afortunadamente pudo librarlo con toda la sorpresa del doctor Alexander. Sin embargo, en enero de este año, lamentablemente, le encontraron que le apareció nuevamente una tumoración cancerosa en uno de los riñones. Ha sido operado y sigue en tratamiento con nosotros, o sea, lo reinició, pero está perfectamente bien hoy Beto. Pero así vemos cánceres de todos, hepatocarcinomas, melanoma, Hodgkin, de mediastino, vemos de cáncer de colon con metástasis en recto, esta jovencita de sarcoma en rodilla, que es el mismo cáncer que me tocó a mí, nada más a mí me tocó en una glándula, pero para nosotros, insisto, cáncer es cáncer, de próstata. Vean esta mujer de Chihuahua, me enseña su glándula mamaria y me dice, doctor, ya será tiempo de que me atienda. ¿Cómo es posible que el conocimiento lamentable y muy pobre del pueblo de México lleve a dudar a una mujer que si todavía es tiempo cuando el cáncer ya está generando hasta necrosis, ¿no? Pero bueno, seguimos, cáncer, son todos, melanoma, Hodgkin, aquí aparece Lorena Ochoa porque ella patrocina a este jovencito de linfoma, pero bueno, para nosotros, insisto, cáncer es cáncer. En este caso del linfoma de José Juan, que lo está patrocinando Lorena Ochoa, también en el centro médico, en hematología ya no le daban muchas esperanzas, pero ya no le daban esperanzas diciendo que máximo 6 meses, o sea, lo etiquetaron como paciente terminal. Pues hoy José Juan sigue perfectamente bien, no toma la cantidad brutal de químicos que generalmente se dan en un esquema, con una vida, claro, vivía asustado porque es un adolescente, pero bueno, ha tenido una calidad de vida y le dijeron 6 meses hace 2 años y medio, ¿no? Dentro del sistema inmunológico, bueno, pues nos vamos con la hepatitis C, que sigue siendo, hay que recordar que hoy en día solamente tenemos 3 virus que llegaron para quedarse, virus que todavía no encontramos cómo darle al cuerpo la capacidad de que los expulse, de que los elimine, como es el ébola, el SIDA y la hepatitis C. Bueno, estos pacientes de cirrosis por hepatitis C llegaron con diagnóstico y pronóstico de sus gastroenterólogos, donde les dijeron paciente terminal, ya no tienen opción. Hoy en día ya tienen sus pruebas de funcionamiento hepático normales y ya hacen una vida normal. Claro, siempre les decimos hay que cuidar, no es China libre y hacer desorden de su vida. Pero bueno, aquí aparece nuevamente el doctor Roy con esta paciente de SIDA, que ya le habían utilizado todos los antirretrovirales conocidos en todo el ámbito médico y no había podido tener respuesta. Empezó el tratamiento y con un solo mes, o sea, con un solo mes de tratamiento, manifestó ella haberse sentido como nunca se había sentido ya hacía muchos años, ¿no? El doctor Roy, como les decía, es el que se encarga, nos acaba de mandar hace unos 3 meses el reporte de 52 pacientes de SIDA, donde la carga viral bajó tanto que ya no les encuentran los virus por ningún lado. Sin embargo, eso no significa que curemos SIDA, ¿no? Simplemente que le podemos dar la calidad de vida. Aquí en Guadalajara también manejamos muchos pacientes de SIDA
donde les hacemos responsables de que se enteren que siguen siendo portadores del virus. Nosotros no tenemos todavía la capacidad, ¿no? Dentro de las enfermedades de autoinmunidad, que son muchas, esta niñita, también de Kenia, de un lupus eritematoso, bueno, también en solo un mes pudo ver los efectos. ¿Qué son las enfermedades de autoinmunidad? Pues cuando el sistema inmunológico se aloca, diseña, fabrica anticuerpos contra ciertas estructuras del propio cuerpo y termina destruyéndolas lamentablemente, ¿no? Dentro del mundo enorme de las enfermedades no hay más que dos tipos, genéticas y no genéticas. Genéticas podemos hablar de regulación, no genéticas sí podemos hablar de ayudarle al cuerpo. Hay que recordar que quien es una maravilla es el cuerpo humano, o sea, no es lo que nosotros hacemos, nosotros simplemente orientamos nutricionalmente para darle al cuerpo lo que le está haciendo falta para que el cuerpo nos sorprenda de las maravillas que sabe hacer. Dentro de los problemas demenciales, seguimos hablando de neurología, tenemos demencia senil prematura, el único que es genético, Alzheimer, y lamentablemente demencia juvenil. Si ustedes ven la razón y el origen, la famosa palabrita de estrés. O sea, hoy en día eso de demencia juvenil no lo teníamos ni en el diccionario médico, hoy lamentablemente ya es una patología conocida. Dentro de todas las enfermedades neurológico-crónico-degenerativas, pues tenemos Alzheimer, Parkinson, como este señor Mario, que él ya tenía un Parkinson tan avanzado que no lo tenían que alimentar. Siempre que agarraba la cuchara, cuando llegaba a la boca ya estaba vacía del temblor que le generaba. Hoy en día ya regresó a trabajar, ya come solo, nada menos ayer fue a consulta y sigue feliz de la vida, haciendo su vida y trabajando y regresando a la productividad, que esto es muy importante. Maculopatía degenerativa, esta señora Rosa llegó acompañada con una hija porque la inseguridad de no ver dónde pisaba. Hoy en día, después de meses de tratamiento, ya llega sola, ya no necesita que la acompañen, ya puede ser autosuficiente, personas que han recuperado la vista. Y astenia gravis, que afecta a niños, jóvenes y adultos, bueno, son enfermedades incapacitantes que en este caso de la niña le dijeron que nunca iba a caminar y que iba a morir antes de los 6 años. Bueno, pues si ven aquí tiene 14 años y caminó desde los 8 años, así es de que podemos tener otros pronósticos en estas enfermedades tan severas como las distrofias, todas ellas. Esta jovencita llegó con un problema de esclerosis múltiple que obviamente una vez que pierden el control caen y imposible que se vuelvan. Ella ya me presume que puede hacer cuclillas, o sea, levantarse, tener la fortaleza de sus músculos para poderse levantar. En el caso de trastornos en los impulsos nerviosos como es la epilepsia, bueno, si vemos esta niñita que llegó con 25 crisis convulsivas diarias, o sea, era un caos la familia en general, con su medicación de su neuropediatra en Ciudad Victoria, en Tampico. Bueno, pues empezamos el tratamiento, el pediatra le empezó a reducir, hasta que le quitó todos los medicamentos químicos. Luego le pidieron la autorización de que si podía ir a Lienzo Charro con su papá, y total, hoy en día ya forma parte de la escaramuza del equipo charro de su papá en Tampico, cuando antes pues esto era imposible, ¿no? Permitirle a alguien ni siquiera que se acerque a los animales, mucho menos subirse y hacer suertes charras, ¿no? En el caso de lesiones neurológicas diversas, por ejemplo esta jovencita en un accidente automovilístico tuvo sección total del nervio ciático, o sea su pie pues, era un péndulo. Hoy en día, si la ven aquí ya parada, pero camina sola, sin bastón, sin muletas, ya sin nada. Claro que primero empezó con andadera, luego con muletas, luego con bastón, pero hoy en día ya claro, se le nota, por supuesto, si estamos en proceso, pero cosas que antes era imposible lograrlos, ¿no? En el caso de autismo, pues hay que recordar a nuestro mexicano Álvarez Bullá, Premio Príncipe de Asturias, que nos enseñó cómo ayudarle a todos estos niños
Si ustedes ven, esta es directora de un centro de autista en Kenia, y ella es directora de un centro de autismo en Uganda, en África Oriental, y les ha ido muy bien, según nos comentan, de todos sus niños con autismo. Dentro de parálisis cerebral infantil, bueno, pues siempre nos preguntaban los papás, doctor, ¿va algún día a caminar? Yo siempre les decía, imposible, eso no se encuentra dentro de los pronósticos, según yo, pero me callaron la boca muy rápido. Por ejemplo, Justice, también de Tamaulipas, empezó a mejorar, y si vemos aquí ya empezaba a dar sus primeros pasos, claro, con ayuda, como este niño de Phoenix, que ya también cuando me lo traían por todo el pasillo llegaba caminando al consultorio. O sea, casos verdaderamente impactantes de lo que les podemos ayudar, como es el caso de las cuadraplegias. Cuadraplegias, si cuando yo terminé la Facultad de Medicina hace 38 años me hubieran preguntado, les hubiera dicho, no hay nada que hacer. O sea, este paciente, por ejemplo, no podía mover más que los párpados. 3 meses en el Departamento de Neurología del Centro Médico Nacional de Occidente, lo dan de alta diciéndole, no hay nada que hacer. Me lo traen como hilacho en una silla de ruedas, y vean, hoy gracias a un empresario mexicano de aquí de Zapopan, hoy ya está trabajando. Alguien que no tenía ninguna posibilidad. Pero bueno, si vemos todos los demás, también cuadraplegia, como Bélgica, arrollada por un salvaje alcoholizado, que ella estando parada en la banqueta esperando su camión para regresar a casa, se sube a la banqueta, la arrolla, la ponen en el hospital civil de Ciudad Victoria. Cuando voy a dar una conferencia al auditorio del hospital civil, terminando me dicen, doctor, ¿puede venir a ver a una paciente? Y esto fue lo que me encontré, a una paciente totalmente en estado vegetativo, arrefléxica. Les platico a sus familiares lo que existe en la información, que es lo que les he platicado, y bueno, pues iniciamos el tratamiento. A los 9 meses ya estaba en una silla de ruedas con lenguaje entendible por extraños. A los 2 años 9 meses pudo regresar a la preparatoria. Claro que no es la misma Bélgica de antes del accidente, pero ya pudo regresar a ser estudiante. Aquí vemos a esta jovencita, que la clásica combinación alcohol-volante, ella no era la alcoholizada, sino su novio. Bueno, pues hoy en día ya nos puede regalar los movimientos, como bueno, ahora ya joven, pero niño, el clásico accidente que no le ponen el cinturón de seguridad, un traumatismo cráneoencefálico, cuadraplegia. Bueno, hoy ya nos regala los primeros pasos. Dentro de todo el mundo de las enfermedades psicológicas, o sea, emociones inconvenientes, para nosotros en biotecnología así se llaman, emociones inconvenientes. Podemos hablar desde la ansiedad hasta el otro extremo, la esquizofrenia, para nosotros siguen siendo emociones inconvenientes. Pero si ustedes ven acá, finalmente lo que les quería mostrar, la palabrita de estrés. Este es el problema del estrés, que produce mucha cortisona propia, pero cortisona al fin. Y la cortisona, como les decía, es tremendamente neurotóxica, pero vean todavía algo más importante. Selectivamente en el centro neurológico de las emociones, justificándonos por qué se nos elevaron los índices de depresión y de suicidio. Pero vean también selectivamente en el centro neurológico de la memoria reciente, por qué se incrementaron la demencia senil prematura, y apareció la demencia juvenil. Ahí está el trabajo que nos aclara perfectamente lo que significa el estrés. Vamos a cambiar rápidamente a otro mundo, a los tejidos de sostén. Ya habíamos hablado con anterioridad que tejidos de sostén es cualquiera, en hueso, músculo, tendón, ligamento, cartílago, disco intervertebral, menisco, cápsula sinovial. Bueno, esta maravilla mexicana, esta gloria mexicana, Rafael, fue campeón del mundo en España en 2003. En el 2005 empieza a tener problemas con su rodilla izquierda, lo revisa el Medicina del Deporte, el Comité Olímpico Mexicano, y le dicen, Rafael, has hecho pedazos tu rodilla, no puedes volver a jugar ningún tipo de deporte, y mucho menos estos de alto impacto, si quieres seguir caminando el resto de tu vida. Va con nosotros al consultorio, le platicamos todo lo que les he comentado y empezamos el tratamiento. 2007 nos vuelve a regalar la medalla de oro, campeón del mundo. 2010 en Francia nos vuelve a regalar la medalla de oro, campeón del mundo. Y 2 meses antes de retirarse en el 2014,
nos vuelve a regalar la medalla de bronce en pelota vasca con trinquete. Hoy en día es el director de la Selección Nacional Femenil y bueno, alguien que había sido desahuciado del Comité Olímpico Mexicano. Sin embargo, no nada más los jóvenes tienen la oportunidad. Esta paciente, si ustedes ven, 67 años, totalmente desgastadas ambas rodillas de las partes externas, la programan en el Centro Médico Nacional de Occidente en traumatología para operarla, ponerle prótesis de ambas rodillas en solo un acto quirúrgico. Y bueno, eso a nosotros se nos hace muy agresivo, pero bueno, ellos son los que lo indican. Cuando se presenta al hospital a los 6 meses y medio, si ustedes ven, pues ya tenía los cartílagos nuevos. De manera que para nosotros pues es lo mismo si hablamos de cadera, rodillas, hombros, manos, para nosotros todos son tejidos de sostén. Cambiando un poco a problemas circulatorios mixtos con problemas de traumatología, esta fractura de astrágalo que rompió la circulación, la revisa el traumatólogo y el angiólogo y le dicen amputación. Viene con nosotros su esposo muy asustado, le digo tranquilo, hay esta proteína que es angiogénica, o sea, formadora de nuevos microvasos y capilares, por eso hemos logrado evitar tantas amputaciones en los diabéticos y también en úlceras varicosas no diabéticas que también tienen indicación de amputación. Bueno, también hemos tenido la fortuna y la satisfacción profesional de ayudar a que no los amputen. Bueno, empezamos el tratamiento diciéndole que también hay una proteína que le pudiera ayudar a su fractura múltiple de astrágalo. A los 4 meses ya le volvieron a hacer el estudio, ya tenía la circulación perfectamente bien y ya no hubo necesidad de amputación. Problemas exclusivamente circulatorios, cuando nosotros los eventos cerebrales vasculares creíamos que solamente era de los abuelitos, pues si vemos 2 años y medio de José Juan, 4 años, 6 años, o sea, también a los niños tienen eventos cerebrales vasculares. Llámese infarto cerebral, embolia cerebral, trombosis cerebral, derrame cerebral, cualquiera de ellos son eventos cerebrales vasculares. En casos, paciente de San Luis que con problema de la fracción de eyección, donde su cardiólogo le dijo, pues ya no, vete haciendo el ánimo hasta que un día tu corazón se va a cansar, no hay nada que hacer. Si nosotros vemos, febrero, octubre, pasó del 40 al 50, cuando lo normal es 60. O sea, ha mejorado importantemente su condición para vivir feliz en San Luis Potosí. Un capitán de aviación que presentó bloqueo de rama en su examen anual, al siguiente año volvió a presentar bloqueo de rama y le dicen, capitán, si el próximo año vuelve a presentar, por normatividad le tenemos que retirar su licencia de piloto porque no puede andar en los cielos volando con este problema. Viene con nosotros, le ponemos tratamiento, le hacen su examen al siguiente año, ya no tenía absolutamente nada. Problemas exclusivamente circulatorios, como es este caso, una embolia de safena que se suelta, le genera una embolia pulmonar, lo mantiene 21 días en coma en el Hospital de Ángeles del Pedregal en Ciudad de México. Cuando despierta a los 21 días le dicen, Gerardo, si crees en Dios, Él lo hizo, nosotros ya nos habíamos rendido todos. Sin embargo, te tenemos una mala noticia, te tenemos que amputar tu pierna izquierda porque quedó muy lastimada. Me habla su esposa muy asustada, le digo, diles que te den el mayor tiempo posible sin poner en riesgo su vida. A las 72 horas le dicen, Gerardo, pues quién sabe qué pasó, pero ya no tienes necesidad de amputación. Solamente injerto de piel porque se perdió mucha superficie. Les vuelvo a decir lo mismo y así quedaron sus piernas sin injerto y sin nada y actualmente trabajando porque la cuenta fue de 2.150.000 pesos. Trastorno bipolar, que es lo más largo que nos hemos encontrado en estos 34 años ya cumplidos en agosto pasado, 34 años en esto, pero bueno, trastorno bipolar es lo más largo que nos hemos encontrado. Problemas de piel que no tenemos más que no genéticos como la alopecia, el vitiligo, o genéticos como la psoriasis. Bueno, pues ese paciente de psoriasis podemos tener la facultad de ayudarle a su cuerpo a que su cuerpo le deje una piel lisita. Sin embargo, eso no significa que le quitamos el gen de la psoriasis, ¿no? Dentro de las adicciones, para nosotros adicción es un comportamiento repetitivo hacia algo que calme mis ansiedades. Eso es adicción. Y puede ser al tabaco, al alcohol, a los medicamentos controlados, a las drogas mayores
hoy en día tristemente a la electrónica, vemos a todo mundo embrutecido en su aparatito, dice que van a una reunión, pues ¿cuál reunión? Pues sus reuniones con su aparato, porque cada quien trae el suyo, y esas son las reuniones hoy en día, ¿no? Pero para nosotros adicción es adicción, adicción a la comida, adicción al trabajo, adicción a cualquier cosa que los haga desarrollar una acción repetitiva para calmar sus ansiedades. Ya hablamos mucho acerca de la maravillosa capacidad que podemos desarrollar en el cuerpo humano para que resuelva sus problemas de colesterol y triglicéridos y no necesariamente estar tomando los medicamentos químicos perfecta y ampliamente conocidos en el mundo entero. Si nosotros hablamos tanto de neurología, bueno, pues por su extensión, el aparato digestivo es el más beneficiado, incluyendo todas las itis digestivas, que quien no tiene itis hoy en día, ¿no? Si nosotros enderezamos el eje hormonal hipotálamo, que en cerebro central gobierna la hipófisis y la hipófisis gobierna todas las glándulas, bueno, pues podemos ayudar que estas parejas que no podían procrear, habiendo intentado fertilización asistida en varias ocasiones, hoy en día ya están llenos de escuincles. Si nosotros enderezamos ese mismo eje hormonal, bueno, pues obviamente que podemos mejorar la actividad sexual, darle calidad de vida a la menopausia, a la andropausia y acabar con el fantasma de la osteoporosis. Para nosotros, ya después de tanta información, pues es muy fácil decirles cómo mejorar la concentración, la memoria y el estado de ánimo. Este concepto de vejez, bueno, pues yo siempre he insistido que se debería de cambiar por sabiduría. Los conocimientos nos los dan las escuelas y las universidades, pero la sabiduría nos lo dan los años vividos. Y bueno, pues estas pacientes de muchos años, gracias a Dios, esta paciente, porque aquí este señor pues que hace de vejez no tiene nada, pero bueno, esta paciente de Tampico, cuando cumplió 100 años, esta es la foto, pero cuando cumplió 102 años me dice: doctor, no sea malito, usted que es de Guadalajara, dígale al Chicharito que me mande un correo electrónico. Yo dije, híjole, pues ahora sí que me la puso difícil, no le dije nada, pero dije, bueno, regresé, empecé a mover, pues a preguntar a todo el mundo a ver quién conocía de la familia Hernández o Balcázar. Llegó a los 103 años y, doctor, ¿qué ha pasado? Pues nada. Y un día, estando en uno de mis consultorios, el de la tarde, me pasan, cuando viene un paciente nuevo, un papel donde vienen todos sus datos y veo Esther Balcázar. Nunca ubiqué. Se sienta y lo primero que me dice: soy abuela del Chicharito. Dije, uy, Dios mío, gracias por el envío y el regalo. Le platico la historia, le enseño la fotografía y empieza a soñar, empieza a llorar doña Esther. Me dice, no, ¿qué correo electrónico? Yo mañana mismo le digo a mi chamaco que les llame por teléfono. Mal se fue doña Esther cuando estoy yo de chismoso, hablándole a su hija Beatriz: señora, que acaba de venir la abuela y que les va a llamar mañana por teléfono. Al día siguiente me llaman: doctor, no me habló. Al día siguiente, doctor, no me habló. Al tercer día, doctor, no me habló. Chin, pasaron 3 meses y doctor no nos ha hablado. Me había dejado su celular la abuelita y me atreví a mandarle un WhatsApp. Y entonces pues le platiqué que mi error de haber anunciado la llamada, que esto hubiera sucedido. Muy apenada me contesta, y en 2 días el Chicharito me mandó, bueno, le mandó a su abuela que me enviara un video dirigido a doña Irene directamente, saludándola muy afectuosamente, cosa que le agradezco mucho. Meses después cumplió los 104 años, el 6 de abril. Todo el festejo fue el famoso video que le había mandado el Chicharito exclusivamente a doña Irene. Bueno, lamentablemente meses después falleció doña Irene, pero se fue feliz de la vida, sin dolores y sin nada, y con la satisfacción que le generó esta persona, a la cual le agradezco. Bueno, atletas de alto rendimiento, Europa desde hace muchas décadas atiende lo que es la esfera emocional para que bajo presión todos sus atletas de alto rendimiento tengan la misma capacidad que cuando están entrenando. O sea, que bajo presión, o con presión o sin presión, tengan sus mismas destrezas sin ningún problema. Se le hemos plantado aquí a varias autoridades del deporte, siguen sin interesarles para nada, ¿no? México no tiene cultura de la prevención, como tampoco tiene cultura de la donación. Sin embargo, sí llegan algunos pacientes diciéndonos: doctor,
supimos de ustedes y la verdad es que no tengo ninguna enfermedad, pero me gustaría prevenir y sentirme mejor. Bueno, pues para ellos hicimos esta proteína, estos grupos de proteínas, que coloquialmente decimos hojalatería y pintura completa. O sea, de manera que les podamos ayudar en todos los órganos y tejidos donde tenemos facultad. Algo que se me había olvidado y sumamente importante. A pesar de todo lo que les he platicado, a pesar de que de los últimos 20 premios Nobel de Medicina, 19 son de la biotecnología, pues a pesar de eso no servimos para todo. Y entonces, coloquialmente decimos hojalatería y pintura, pero a donde tenemos posibilidad de ayudar. Y entonces, pero resultó ser este grupo de proteínas maravillosamente útil para aquellos pacientes que tienen más de 2 enfermedades. Y entonces con este mismo grupo podemos atender a varias enfermedades con una sola aplicación, cosa que les ahorramos mucho dinero a las familias mexicanas. Esto es muy importante solamente, y digo, para no todos, pero principalmente para los pacientes con insuficiencia renal. Nosotros en nutrición humana contamos con macroproteínas, que son res, cerdo, pollo, pescado, marisco, huevo, leche, quesos, que cuando el paciente tiene insuficiencia renal decimos, por favor, necesita tener mucho cuidado en el consumo. No puede consumir más de 100 gramos al día de cualquiera de ellas, no de 100 gramos de cada una, de cualquiera de ellas. Y de pronto le damos una cajita que dice que son proteínas y dice, bueno, sí, no se entiende. Por un lado me las quita y por otro lado me las da. No, pues es que estas son microproteínas, o sea, son micromoleculares. Son tan chiquitititas que a pesar de tener su estructura de ser proteínas, no nutren. Solamente regulan funciones de un gen que no lo está haciendo para que restablece estructura y mejore función. Esto es importante. Desde el 1999 lo aplicamos de forma sublingual. Nosotros lo hacemos en calidad medicamento, aunque Cofepris nos tenga tipificados como suplemento alimenticio, pero nos gusta hacerlo igual que nuestros colegas del mundo. Y es por eso que logramos un 99% de pureza, que ya lo hicieron muchos medicamentos autorizados. Pero esto es lo más importante para nosotros. No es tóxico. No tenemos ninguna facultad de lastimar absolutamente a ningún ser humano en ninguna etapa de su desarrollo. Es por eso que atendemos a bebecitos recién nacidos que lamentablemente tuvieron una mala calificación de Apgar. Y entonces, ¿para qué esperarnos al kinder para que nos digan que no puede? Pues mejor vamos ayudándole para que cuando llegue al kinder sea un niño perfectamente normal y que pueda competir con todos. Hemos desarrollado en lo largo de estos 34 años estos 9 grupos de proteínas. Obviamente cada uno tiene su función. Si vemos este es exclusivamente para el sistema inmunológico, que es la que nos llevó a África para ayudarles al ébola y al SIDA, y que me decía el ministro de Salud, me decía, entonces con esa medicina usted atiende tantas enfermedades. Entonces le dije 2 cosas, doctor. Una, no es medicina, son proteínas. 2, si yo puedo tener hoy en día la facultad de regular la función del gen TOL, que es el responsable del sistema inmunológico, efectivamente con esa sola proteína puedo ayudarle al paciente de ébola, de SIDA, de hepatitis C, de cáncer, todas las enfermedades de autoinmunidad, todo lo que la gente le llama alergias, todo lo que la gente le llama intolerancias a lo que sea, el Zika, chikungunya, dengue, influencias, todas ellas, diarreas frecuentes, gripes frecuentes, síndrome urinario frecuente. Efectivamente, doctor, con una sola acción le puedo ayudar al cuerpo a que logre recuperar todas esas funciones. Obviamente, para que esto se logre, necesitamos siempre estar en regla en general con todos los que están involucrados con nuestra actividad, como es la Secretaría de Salud, porque formamos parte del sector salud, como es el municipio, para tener la licencia municipal, y como es estar en paz con dolores, porque también ya sabemos que requerimos. Estamos certificados por la PPB, que son los 12 países que conforman el África Oriental, y por eso exportamos a Kenia, Uganda y Tanzania. Estamos certificados por la FDA, y por eso exportamos a Estados Unidos, Canadá, Guatemala, Irlanda, Perú. Hemos enviado a muchos países de Europa, pero bueno, a esos con mayor cotidianidad. Y orgullosamente mexicanos. Verdaderamente llevamos el nombre de México muy en alto a muchos países. Tenemos la ilusión de próximamente iniciar con Arabia Saudita y Somalia, porque desde el año pasado se está trabajando con el príncipe Hassan. Bueno, si lo logramos, vamos a tener
seguramente más satisfacciones de poderle ayudar a seres humanos a recuperar su salud. Pero para nosotros, nuestro lema es ayudarle a un ser humano a recuperar su sonrisa. Ese es nuestro lema. Poderles ayudar a todos los seres humanos del planeta, los que